Estimados estudiantes del nivel 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Esta semana vamos a empezar con los temas del segundo bimestre, dentro del cual vamos a desarrollar el día de hoy el tema de ecosistema. Así que les voy a suplicar que estemos bastante atentos al video, de tal manera de que no nos perdamos ningún detalle acerca de lo que estamos desarrollando. Muy bien, empecemos. Lo primero que tendríamos que mencionar con respecto a un ecosistema, tendríamos que decir que un ecosistema es un sistema funcional en el cual los seres vivos se relacionan entre sí y con su medio ambiente. Si yo observo la imagen, veo múltiples organismos vivos, ¿no? Por ejemplo, organismos terrestres, acuáticos, y todos ellos están relacionando entre sí. Por ejemplo, tenemos aquí animales, como por ejemplo esta águila, que puede alimentarse, por ejemplo, de lo que viene a ser una rana, inclusive también pueden pescar, ¿no? Este animal se va a alimentar de lo que viene a ser los pastos verdes, ¿no? Y queramos o no, se está relacionando estos animales, se relacionan con su entorno, que vendría a ser el medio físico, el agua, el suelo, el aire, el calor, etcétera, y también se están relacionando con los demás seres vivos. Por ejemplo, el águila, pues al comerse a estos otros animales ya tiene una relación directa de cazador a presa, ¿cierto? Y este animal, por ejemplo, al comerse los vegetales, obviamente, y habrá algún otro organismo vivo, otro animal que se lo va a cazar, pues al venado, ¿no? Etcétera. Entonces podemos decir que en un ecosistema, pues todos los seres vivos se relacionan entre sí y también se están relacionando directamente con ese medio ambiente, ese medio físico que los está rodeando. De nuevo, por eso volvemos a repetir. El ecosistema es un sistema funcional en el cual los seres vivos se relacionan entre sí con su medio ambiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, tenemos que conocer de qué está constituido, pues, este ecosistema. ¿Cuáles son los componentes que constituyen un ecosistema? Pues tendríamos que mencionar que un ecosistema, pues, está formado fundamentalmente por dos factores. El factor biótico, o sea, los seres vivos, y el factor abiótico, la materia inerte, sin vida. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos del factor biótico, tendríamos que mencionar que a este también se le conoce con el nombre de biocenosis, ¿sí? Y dentro de él encontramos a todos los seres vivos que existen agrupados en 5 reinos. Por ejemplo, en el reino monera, los microorganismos como las bacterias, ¿ves? En el reino protista también microorganismos como por ejemplo los protozoarios, ¿no? Que vendrían a ser pequeñas estructuras unicelulares que habitualmente viven en aguas estancadas. En el reino fungi, los hongos. En el reino plantae, todos los seres vegetales, las plantas, ¿cierto? Y en el reino animalia, pues todos los animales, ya sean vertebrados o invertebrados. ¿Ves? Entonces, la biocenosis constituye a todos los seres vivos que van a habitar dentro de un determinado ecosistema. ¿De acuerdo? Mientras que en este caso, los factores abióticos, el biotopo, pues representa a toda la materia inerte, a la materia sin vida. O sea, estaríamos hablando que no te olvides, factores abióticos, también se le conoce como biotopo, pues estaríamos hablando del clima, el suelo, el agua, el calor, el aire, etcétera. No, acá solamente hay 3 ejemplos, pero tenemos que recordar que hay muchos más, ¿no? El aire también, la luz producida por el sol, por ejemplo, ¿no? Todos estos van a ser factores abióticos que van a constituir el ecosistema. Entonces, podemos decir que ecosistema será igual a la suma de biocenosis más biotopo, o sea, factores bióticos más factores abióticos. ¿Correcto? Entonces, ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Como ya conocemos lo que viene a ser los componentes del ecosistema, ahora pasemos a hablar de las zonas de vida que encontramos en los ecosistemas. ¿De acuerdo? Y para poder empezar a hablar de las zonas de vida de los ecosistemas, tendríamos que empezar a hablar de que estas zonas de vida se pueden clasificar pues en distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, pueden haber zonas de vida áridas,
¿no? Se les denomina así porque son zonas de vida donde realmente no hay una gran proliferación de vida, ¿no? Son zonas desérticas, donde van a haber pocos seres vivos, pero sí existen, ¿no? En estos desiertos pues habrán matorrales, ¿no? Habrán montes, ¿no? Todo lo que vienen a ser lo característico de un desierto, escasez de agua, ¿cierto? Y dicho sea de paso, junto con esto, pues una flora y fauna característica de estos medios desérticos. Pero si nosotros hablamos en comparación a lo que vendría a ser un lugar donde hay mucha agua, pues tenemos que mencionar que a mayor cantidad de agua, mayor presencia de vida. Menor cantidad de agua, menor presencia de vida. Entonces, en las zonas áridas, pues son escasas las muestras de vida que puedan existir. En las zonas semiáridas, pues ya existe también una gran cantidad de vegetación, ¿no? No tan extensa como, por ejemplo, podríamos ver en la Amazonía, pero sí existen, por ejemplo, matorrales, existen bosques de árboles, ¿no? En estos bosques muy secos y también montes espinosos, ya que vamos a encontrar gran cantidad de cactus, por ejemplo, que justamente van a ser característicos de estas zonas semiáridas. Y cuando hablamos de bosques muy secos, por ejemplo, aquí en nuestro país, ¿no? En el norte de nuestro país, en estas zonas semiáridas, encontramos los bosques de los algarrobos, ¿no? Este caso, los algarrobos, pues son árboles que justamente permiten la producción de lo que viene a ser la algarrobina, ¿cierto? Ustedes ya deben haber escuchado. Pero tenemos que mencionar que también, pues en este lugar, la vida no es muy, no es muy basta, o sea, no hay gran cantidad de seres vivos, ¿no? Entonces, es ya un poquito más que la zona árida, pero aún todavía sigue siendo una zona poco seca, con pocas precipitaciones, o sea, con poca lluvia durante el año, ¿ya? Luego pasamos a las bosques, a las zonas subhúmedas. Incluyen algunos bosques secos, ¿no? También lo que vienen a ser las estepas, los valles interandinos, ¿no? Y la selva baja, bueno, en cierta medida, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos, por ejemplo, de estas zonas subhúmedas, quiero que nos hagamos la idea justamente del lugar que nosotros habitamos. Por ejemplo, el Valle de Tarma, que es un pequeño valle interandino, pues es un lugar donde habitualmente no va a haber pues lluvia durante todo el año, sino que tiene lluvia durante ciertas épocas y durante ciertas épocas pues la lluvia escasea, como justamente ocurre aquí en nuestro valle interandino. En este caso, pues tendríamos que decir que nosotros estaríamos dentro de estas zonas subhúmedas, ¿no? Entonces, una característica muy clara de las zonas subhúmedas. Luego tenemos a las zonas húmedas. Estas incluyen los bosques húmedos como el páramo, la tundra húmeda y en este caso en estas zonas húmedas pues habitualmente durante todo el año suelen haber precipitaciones, lluvias, pero lo que más va a abundar va a ser siempre una gran cantidad de neblina, ¿no? Estas zonas muy húmedas siempre van a estar cubiertas continuamente por una gran cantidad de neblina, ¿de acuerdo? ¿No? Estas son las zonas húmedas. Y cuando hablamos de las zonas muy húmedas, pues estamos hablando de los bosques húmedos, de los páramos y tundras, ¿no? Que son muy húmedas. En estas cosas, en estas zonas muy húmedas, cuando hablamos de los páramos, estaríamos hablando de que son zonas pantanosas, ¿no? Donde hay gran cantidad de humedad y por ende también, gracias a esta humedad, gran cantidad de vegetación. Las zonas pluviales, pues ya van a ser zonas donde hablamos de bosques pluviales, páramos pluviales, tundras pluviales. A ver, te explico. En este caso, pues más que nada estas zonas pluviales las encontramos en nuestra Amazonía, para ser más precisos, en la selva baja. Y en este caso, durante las épocas de lluvia, todos los bosques se llegan a inundar, el río se desborda y se llegan a inundar, donde justamente estas aguas al salir y ya pues empezar justamente a inundar lo que son los bosques, la tundra, el páramo y todo esto, pues durante esta época lluviosa del año se llena de mucha humedad y empieza a tener una vegetación muy característica y propia y de igual manera pues una flora, o perdón, una fauna, me refiero a los animales, muy característica de estas zonas. Estas zonas pluviales pues hace referencia
a los gigantescos ríos que tenemos en la Amazonía, como el río Ucayali, el río Amazonas, ¿no? Que justamente durante las épocas muy lluviosas se desbordan y originan pues estas denominadas zonas pluviales, ¿sí? Obviamente son zonas que hay una inmensa o gran cantidad de agua y por ende una inmensa y gran cantidad de biodiversidad. Cuando hablamos de biodiversidad, diversidad de vida, ¿no? Con respecto a lo que es la flora, ¿no? Los seres vegetales, la fauna, los seres animales, microorganismos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esas serían las zonas de vida del ecosistema. Luego tendríamos que hablar de los biomas. Cuando hablamos de los biomas terrestres, en este caso bioma, pues viene a ser el conjunto de ecosistemas que son similares entre sí, ¿no? Y los biomas en nuestro planeta se clasifican de la siguiente manera. Por ejemplo, podemos encontrar la tundra, que son zonas bastante frígidas, casi durante todo el año están cubiertos por hielos, ¿de acuerdo? ¿No? Habitualmente pues los podemos encontrar ya sea a nivel de lo que es América del Norte, el norte de Europa, muy cercanos al Polo Norte y aquí en Sudamérica también en la parte más, ¿cómo se le puede decir? Más hacia el sur de nuestro continente, ¿no? En lo que vendría a ser Argentina y Chile, ¿no? La parte terminal, muy cercano también a lo que vendría a ser el Polo Sur. Estas tundras pues tiene muy característica lo que vendría a ser la flora, su vegetación, ¿no? Que vienen a ser pues habitualmente poblado por un tipo de árboles muy resistentes al frío, como los árboles coníferos, por ejemplo el pino, ¿no? Pero durante casi todo el año lo vemos como justamente nos muestra la imagen, una zona bastante fría, ¿de acuerdo? Luego tenemos a los bosques caducifolios y los bosques mediterráneos. Estos son bosques muy poblados, muy ricos en vegetación, donde van a abundar gran cantidad de árboles muy grandes, ¿no? Y donde también pues habrá una vegetación y una fauna propia justamente de estos árboles. Pero cuando hablamos de estos bosques caducifolios y bosques mediterráneos, pues tendríamos que mencionar en este caso que no son bosques extremadamente cálidos, sino más bien son bosques templados, ¿no? Donde el calor no es pues tan característico, casi como los bosques de nuestra Amazonía, sino más bien ellos van a estar pues habitualmente en lugares bastante templados de nuestro planeta. Pero como puedes ver, la vegetación es muy abundante gracias a la gran proliferación de estos gigantescos árboles que encontramos en estos bosques caducifolios y mediterráneos, ¿no? Bosques templados, podríamos decir. Cuando hablamos de las praderas, pues son inmensas extensiones donde va a haber una gran cantidad de vegetación, pero en este caso hablamos de hierbas, ¿no? Grandes pastizales, ¿no? Habitualmente son regiones bastante planas, donde gracias a justamente a que hay precipitaciones durante el año, pues casi todo el año los vamos a ver así verdes y que justamente van a ser zonas ideales para la proliferación de lo que viene a ser la ganadería, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país encontramos pues estas praderas en el departamento de Arequipa y es justamente que por eso este departamento pues tiene una gran cantidad de producción ganadera, ¿no? Inclusive pues decimos que es uno de los departamentos que produce la mayor cantidad de ganado vacuno y por ende también produce pues gran cantidad de leche, ¿no? Así como la leche Gloria que tiene sus instalaciones justo en este departamento. En lo que viene a ser Sudamérica también encontramos estas inmensas praderas, pues, en lo que viene a ser Argentina. Por eso Argentina también es un país extensamente ganadero, ¿no? Y igual, pues, en América Norte y en Europa, pues, lo vamos a encontrar, pero no de gran forma como lo que acabamos de mencionar en nuestro continente, ¿no? Que es la parte de Sudamérica. Cuando hablamos del chaparral, el chaparral, bueno, pues está constituido por zonas que durante cierta época del año pues van a tener lluvias, pero que la mayor parte del año pues estas lluvias van a desaparecer. Principalmente las lluvias se dan durante la época de invierno y durante la época de verano pues se vuelven lugares muy secos, muy, como le podríamos decir, áridos,
¿no? Estas serían zonas semiáridas, donde sí existe vegetación, pero podemos ver que no está completamente cubierta por dicha vegetación. Existen arbustos, ¿no? Y plantas no muy grandes. Y en su mayor parte, pues los suelos son bastante áridos. Las plantas más que nada aprovechan las aguas subterráneas que justamente se han ido acumulando durante las épocas de lluvia. ¿De acuerdo? Este sería el chaparral, ¿sí? Entonces, habitualmente, pues este tipo de terrenos los encontramos muy abundantes, por ejemplo, en América del Norte, ¿no? En Estados Unidos, en Canadá, pues son bastante abundantes este tipo de biomas, ¿no? El bioma del chaparral. Continuamos. Hablemos ahora del bioma desértico. Este bioma desértico, pues es un bioma en el cual, como tú puedes ver, la principal característica, pues es la gran cantidad de abundante masa que podemos encontrar de arena, ¿no? Gigantescas extensiones que están cubiertas por mucha arena. Pero sin embargo, también puede existir algunos tipos de vegetación. Y esta vegetación, más que nada, por ejemplo, miren, aquí tenemos una palmera. Esta vegetación, más que nada, van a depender de los depósitos de agua subterránea, ¿no? Donde inclusive en estos desiertos también podemos encontrar, pues, algunas áreas donde justamente se ha acumulado agua, ¿no? Y que estaría, pues, permitiendo que haya vegetación y haya una mayor proliferación de vida, ¿no? A pesar de verlo, este desierto, pues todo libre de vegetación, lleno de arena, pues también va a tener su fauna, ¿no? Cierto tipo de características de animales, como muchos reptiles, como los caimanes, ¿no? Caimanes no, perdón, como iguanas y muchos otros tipos de reptiles que habitan justamente este tipo de zonas áridas, desérticas. Insectos como escorpiones, que también viven justamente en este tipo de lugares, ¿no? Y que tratan pues de llegar a las zonas donde hay humedad para poder encontrar vida y también poder alimentarse. ¿Mm? Muy bien. Entonces aquí, pero si hacemos una comparación con el resto de biomas, pues diremos pues que aquí la vida es extremadamente limitada, ¿no? Muy poca cantidad de vida. Pasamos a la taiga. La taiga pues va a ser un bioma muy característico también de América del Norte, donde una de las principales características es la gran abundancia de árboles coníferos como el pino, el ciprés, ¿sí? Donde en realidad este tipo de clima va a ser un clima bastante, ¿cómo se le podría decir? eh, ligeramente frígido, ¿no? No es pues un lugar extremadamente caluroso, sino más bien todo lo contrario. Esta taiga, como está cerca también a los polos, pues es un lugar donde habitualmente pues hace bastante frío, ¿no? Ahora, como te decía, pues acá vamos a encontrar flora como los gigantescos árboles de pino, ¿no? También pues aquí esta es la parte donde vamos a encontrar pues que en los ríos van a haber gran proliferación de salmón, ¿no? Justamente aquí pues habitan muchos de los osos eh, grizzly, ¿no? Osos pardo, que justamente se alimentan de este tipo de peces, ¿no? Entran a los ríos y pescan y bueno, pues es su principal forma de alimentación, ¿ya? Entonces, estamos haciendo un breve resumen de cada uno de los biomas, ¿ya? La estepa. En este caso, la estepa, pues, hace referencia a lo que viene a ser zonas que nosotros conocemos comúnmente como la puna, ¿no? Donde, pues, prolifera, por ejemplo, el ichu, ¿no? Muy cerca acá, por ejemplo, cuando viajamos para Huancayo, por ejemplo, subimos a Lomo Largo y en Lomo Largo, por ejemplo, encontramos justamente este bioma de la estepa y donde viven, por ejemplo, una gran cantidad de animales auquénidos como por ejemplo vicuñas, llamas, guanacos, ¿cierto? También aquí podemos encontrar zorros, ¿no? Vizcacha, que vendría a ser un roedor propio de este tipo de climas como la estepa. ¿Ven? Entonces es un lugar que nosotros pues habitualmente podemos visitar, ¿no? Cuando hacemos viajes bastante cortos, ¿no? O para irnos a Lima también atravesamos, por ejemplo, por este tipo de biomas, ¿no? Que justamente ya podemos nosotros observar en la imagen, pues es muy característico, por ejemplo, aquí en los Andes peruanos, ¿no? Cuando hablamos de la selva tropical, pues está formado por una inmensidad de bosques
pero a diferencia, por ejemplo, de los bosques mediterráneos o caducifolios, en este caso la selva tropical pues se encuentra en lugares extremadamente cálidos, ¿no? Como justamente nuestra Amazonía, donde pues se llega a temperaturas muy elevadas y donde también pues vamos a encontrar una gran cantidad de fuentes de agua, ¿no? Donde vamos a encontrar ríos extremadamente caudalosos que justamente van a ser la principal fuente de vida para que todos estos bosques gigantescos que existen en la selva tropical pues puedan seguir subsistiendo, ¿no? Gracias a las fuentes de agua. Pues aquí vamos a encontrar pues una inmensidad, podríamos decir que es de todos los biomas que existen, el bioma que tiene la mayor cantidad de flora y también fauna a nivel de los demás que hemos podido observar, ¿no? Tiene una inmensidad de vida, imagínense en insectos, aves, mamíferos, etcétera, ¿no? Y a nivel de lo que vienen a ser la variedad de plantas, ¿no? De vegetales, pues también es grandioso, ¿no? Entonces, eso sería la selva tropical, ¿no? Nosotros acá justamente también cerca bajamos, por ejemplo, a lo que viene a ser Chanchamayo, ¿no? Y tenemos, pero en este caso sería la selva alta, pero más hacia adentro también ya llegaríamos a lo que es la selva baja, donde justamente podemos ver esta inmensidad de vegetación como lo que vemos en la selva tropical o también conocida como llanura amazónica. Hoy en día, por ejemplo, esta parte de nuestro planeta aún representa uno de los últimos pulmones de la humanidad, ¿cierto? Gracias a su inmensidad o la gran cantidad de vegetación que tiene, pues ayuda a absorber el dióxido de carbono, que es un gas que produce el calentamiento global, y oxigena nuestro medio ambiente. Entonces, es muy importante el cuidado y la conservación de esta gran extensión de bosques tropicales que tenemos en nuestro continente de Sudamérica, ¿no? En la selva peruana, la selva de Brasil, Bolivia, etcétera. Pasamos al último bioma terrestre, que en este caso sería la sabana tropical. Este es muy característico de lo que viene a ser el continente africano. En este tipo de sabanas es pues donde habitan los grandes leones, jirafas, cebras, ¿no? Muy característico de lo que justamente nosotros conocemos, de lo poco que conocemos a través de los medios de comunicación de todo lo que es África, ¿no? En esta parte, por ejemplo, vemos pues de que va a haber bosques, pero los bosques no van a ser tan tupidos como en la selva amazónica y van a haber también espacios libres, llanuras, donde van a haber pastizales y donde justamente pues muchos animales como los venados, cebras, pues se van a ir alimentando, ¿no? Y justamente al haber este tipo de animales, pues también habrán los cazadores, los predadores como leones, leopardos, ¿no? Y demás cazadores característicos justamente de lo que viene a ser el continente africano. Las hienas también, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, este es un bioma muy característico de lo que viene a ser el continente africano. ¿De acuerdo? Y así hemos hecho un pequeño recuento de los biomas principales terrestres. ¿De acuerdo? Y terminaríamos mencionando lo que vienen a ser los biomas acuáticos. Cuando hablamos de los biomas acuáticos, principalmente los vamos a dividir en dos grupos. Los biomas marinos, ¿no? Que contienen el agua salada, estamos hablando de nuestros gigantescos océanos y mares, donde pues va a haber un tipo de vida muy específico, ¿no? Todo con función a lo que viene a ser el agua salada que contienen pues estos océanos y mares. Y cuando hablamos de los biomas acuáticos, también tendríamos que mencionar los biomas dulceacuícolas. Estamos hablando de agua dulce. Bueno, pues que en realidad es el agua que constituye los ríos, lagos que encontramos dentro de lo que vienen a ser los continentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, en estos ríos y lagos, pues va a haber un tipo de vegetación y un tipo específico de seres vivos, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestra Amazonía, en los ríos de la Amazonía, pues encontramos una gran variedad de peces exclusivos justamente de agua dulce, como por ejemplo los gigantescos paiches, ¿no? Por ejemplo, también pues habrá la doncella, ¿no? No, yo estoy seguro que ustedes han escuchado hablar de la doncella, ya seguramente cuando se han ido de paseo se han comido
un chicharrón de doncella, un ceviche de doncella, ¿cierto? Y así como estos, pues una inmensidad de peces, ¿no? Propios y exclusivos del agua dulce, que justamente no podrías encontrar en los mares o océanos. Y de igual forma, pues en el bioma acuático, pues también habrá pues especies muy características, ¿no? Que no podrían subsistir en un medio dulce acuícola. Entonces, justamente de esto va a depender lo que vas a hacer ahora tú, la tarea que te voy a dejar. Hemos hablado de todos los biomas. Ahora, tu tarea va a ser bastante sencilla. Me vas a averiguar un animal, ¿ya? Característico de cada uno de los biomas de los cuales hemos hablado. Desde la tundra, ¿de acuerdo? Los bosques caudocifolios o mediterráneos, ¿no? De lo que viene a ser las sabanas, que hace un momentito lo mencionamos, ¿sí? De lo que viene a ser la selva tropical. Solo una especie animal por cada uno de ellos, ¿no? Sencillo, ¿cierto? De cada bioma me vas a tú enumerar una especie de animal característica de cada bioma. Eso lo vas a hacer en tu cuadernito. ¿De acuerdo? Una tareita muy sencilla, muy fácil para que la puedas desarrollar. Y dicho sea de paso, también ya sabes que la tarea está constituida por la autoevaluación, ¿no? Vas a responder las preguntas de la autoevaluación, ¿no? Pero también ahorita nosotros, para poder concluir con nuestra clase, vamos a desarrollar lo que viene a ser nuestra práctica, ¿ya? La práctica. Y en función a eso también te vas a guiar para que tú puedas rellenar tu autoevaluación. A ver, empezamos. Pregunta número 1. Formado por factores físicos y seres vivos. ¿Ya? ¿Qué cosa está formado por factores físicos y seres vivos? Pues tendríamos que decir que es el ecosistema. Alternativa E. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar marcadito, ¿ya? Ya que sabes que los componentes de un ecosistema justamente van a ser el factor biótico, también conocido como biocenosis, que son los seres vivos, y el factor abiótico, que viene a ser el biotopo, ¿no? Que es el medio físico inerte. Entonces, el ecosistema. Los líquenes, hongos, bacterias son ejemplos de factores físicos, factores abióticos, factores bióticos, medio ambiente, ecosistema. ¿Qué son los hongos, los líquenes, las bacterias? Pues son seres vivos. Por lo tanto, decimos que son componentes bióticos, ¿no? Los componentes bióticos son los seres vivos. La temperatura, el clima, el suelo, el agua son ejemplos de ¿qué? De hábitat, comunidad biológica, medio ambiente, factores físicos, biocenosis. A los factores abióticos, o sea, sin vida, también los conocemos como factores físicos. Entonces, como tú sabes, el clima, el agua, el suelo no tienen vida, entonces decimos que son factores físicos. ¿De acuerdo? 4 dice, es la ciencia que estudia el ambiente, los problemas de contaminación, el reciclaje, etcétera. Pues esta ciencia que también pues estudia los ecosistemas viene a ser la ecología, ¿no? Y que nos ayuda a solucionar los problemas ambientales. Los animales herbívoros, carnívoros, omnívoros son seres, en este caso, como ellos se alimentan de otros, por ejemplo, los herbívoros se alimentan de las plantas eran productores, los carnívoros de los herbívoros, los omnívoros se alimentan tanto de carne como de vegetales. Entonces, todos ellos que son consumidores, ¿de acuerdo? Ellos no producen su alimento, consumen los alimentos de otros seres vivos, ¿de acuerdo? Pasamos al siguiente. Dice, identifique los factores bióticos y abióticos del siguiente medio ambiente. A ver, acá ahorita hay un medio ambiente, ¿no? Sería un medio acuático, ¿de acuerdo? Por eso están los pececitos, rocas y todo eso, ¿sí? Entonces tú acá, esto sí te lo voy a dejar para que tú lo rellenes, me vas a enumerar cuáles serían los factores vivos. Aparte de los peces, ¿qué otras cosas podrías ver tú en este gráfico? Y lo pones acá como factores bióticos. Y los factores abióticos, pues te doy una idea, el agua, el suelo marino, las rocas, etcétera. Entonces vas a poner ahí cuáles serían esos factores abióticos. Ejercicio número 7. Cuando hablamos del ejercicio 7 nos están mencionando en este caso, a ver, vamos a ver, igualito.
Pero en este caso ya no estamos hablando de un medio acuático, sino estamos hablando, por ejemplo, de un medio tropical, ¿ve? Ahí hay una selva, por eso encontramos monitos. Vas a ver al detalle, tú vas a poder observar eh, este medio y vas a enumerar los factores bióticos, o sea, todos los seres vivos. No te olvides que las plantas también son seres vivos, ¿ah? Y los factores abióticos que encuentres, pues el suelo, el agua, no sé, el aire, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esos dos tú lo vas a desarrollar ahí en tu casita. Complete, dice, a ver, los enunciados con ayuda del pupiletras. Ah, muy bien, esto sí tú también, pues no, acá vas a buscar las palabras para rellenar las preguntitas o las respuestas de estos. Tienes que hacer justamente tu pupiletras, ¿no? A ver, un ejemplo, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Dice, es un sistema funcional en el cual los seres vivos se relacionan entre sí y con su medio ambiente. ¿Qué cosa era esto? El ecosistema. Entonces vamos a ir a buscar ecosistema. ¿Dónde está el ecosistema? A ver. Ecosistema, 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 ecosistema. A ver, chicos, ayúdenme. Bueno, ustedes en casa ahora van a hacerlo también. Y vamos a buscar lo que va a venir a ser cada uno de estas palabritas que vamos a ir buscando. Oye, está difícil, ya lo encontré. Mira, ecosistema. Ya ves, esa sería la respuesta de la 8. Ya yo te doy las respuestas para que tú busques las palabras. Incluye a los seres vivos u organismos llamados componentes bióticos. A esto también se le conoce como biocenosis. ¿Ya? Biocenosis. Acá está, mira, biocenosis. ¿Ya? Siguiente. Puede ser marinos, dulceacuícolas, se refiere a los biomas acuáticos, ya entonces vas a buscar ahí en el pupiletras acuáticos y lo vas a encerrar. Presenta temperaturas invernales muy bajas y un verano bastante corto. Su vegetación incluye las coníferas y este bioma se va a denominar, a ver, hace un rato les dije que justamente cómo se llamaba este bioma donde estaban las coníferas, los pinos, ¿no? Los cipreses. Estamos hablando de la taiga. ¿Ya? Entonces vas a buscar taiga, ¿ya? Taiga, correcto. Muy bien. Seguimos. A ver, se encuentra principalmente en la costa, con una vegetación xerófita. ¿Qué son las xerófitas? Son plantas que viven en medios desérticos, con escasez de agua, ¿ya? Y también tiene a las gramíneas, ¿ya? Se refiere a las zonas, en este caso zonas desérticas. Ah, desiertos, acá está, mira, ve, ya está, ya lo hemos encontrado, ya te ayudé con eso. Ahora, ¿qué es un bioma? ¿Qué sería un bioma? Los biomas pues van a ser el conjunto de ecosistemas similares entre sí que justamente los clasificamos según lo que hemos hecho el día de hoy, ¿no? Entonces, taiga, de sabana, ¿no? Etcétera. ¿De acuerdo? Entonces ya sabes qué son los biomas, ¿no? No te olvides que un bioma es un ecosistema que se desarrolla sobre una gran extensión de superficie en nuestro planeta. O sea, en pocas palabras, el conjunto de ecosistemas similares entre sí. Diferencias entre biotopo y biocenosis. ¿Qué cosa es biotopo? Seres abióticos. Biocenosis, seres bióticos, ¿no? Entonces, sería la principal diferencia. Unos tienen vida, los otros no tienen vida. Biotopo no tiene vida, ¿no? Ejemplo, el suelo, el aire, el sol, o bueno, los rayos solares, el agua, etcétera. Y la biocenosis, pues los seres vivos, puedes poner desde las bacterias, ¿no? Hongos, plantas, animales, etcétera. Factores bióticos están agrupados en reinos. Claro que sí, son 5 reinos. ¿Te acuerdas que al principio de la clase los vimos? El reino monera, protista, el reino fungi, el reino vegetal o plantae y el reino animal o animalia. ¿Ya? Y finalmente la 16 es poco densa y consta con arbustos, quenopodiaceos. La fauna tiene gran variedad de reptiles y se refiere al bioma, dice poco densa en este caso, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando decimos poco densa? ¿Mm? En este caso estaríamos hablando de lo que vendría a ser el bioma desértico, o sea, poca cantidad de vida, nos dice poco denso, ¿no?
reptiles, pues ahí estamos viendo lo que viene a ser la iguana que te decía, ¿no? Los camaleones, etcétera, que viven en estas zonas desérticas. ¿Ya, chicos? Entonces hemos terminado con nuestra practiquita. Ya sabes cuál es la tarea. Ha sido un gusto tener esta clase el día de hoy con ustedes, ¿no? Lo único que me demoré buscando acá lo que era la primera respuesta, pero bueno, ya hemos terminado con nuestra clasecita. Cuídense mucho y los espero el día de hoy en la tarde en nuestra clase de reforzamiento.